Oye, disculpa, ¿en dónde puedo llenar la asistencia? Mira, cuando tú entras al campus, ahí encuentras los CIPAS, como tú te inscribiste, sí. Sí, señora. Entonces, ahí cuando tú entras inicialmente al campus, ahí te debe aparecer confirmar. Entra y ahí dice CIPAS tal y nuestros CIPAS y ahí dice confirmar y simplemente le das confirmar. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo quisiera preguntarles algunas cositas. ¿Ustedes de qué semestre son? Disculpen. Periodo 2. Periodo 2, pero ¿qué semestre de carrera tienen? Tercero de negocios internacionales. ¿Qué? ¿De qué otras carreras hay? Quinto de contaduría. Quinto de Quinto, contaduría, ingeniería industrial. quinto de ingeniería industrial, Segundo de Tercero, marketing digital. segundo de matemáticas. tercero de tecnología en gestión de obras civiles y construcciones. Uy, esa sí me queda larga, pero está muy interesante tu carrera. ¿Quién más? De otras Contaduría carreras. pública. Marketing y negocios digitales. Negocios digitales, sí. Bueno, la universidad UNAD ofrece bastantes carreras y bastante innovadoras, ¿no? Muy presentes en el ámbito tecnológico. Y pues creo que le lleva unos buenos pasitos a la mayoría de universidades que no han querido implementar las carreras nuevas, ¿no? Entonces eso es muy interesante que esté ocurriendo en la UNAD. Bueno, eh, también les quería, digamos que mientras llegan los demás compañeritos, ¿tú quieres decir algo, Karen? ¿No? Bueno, No, señora. vale, Karen, bienvenida. Entonces, les decía que pues cada uno de sus programas tiene estadística porque es una rama muy importante y, por ejemplo, en el ámbito tecnológico de ciencia de datos es digamos, es como la base fundamental para la construcción de esas carreras, ¿sí? Entonces, por eso, pues se incorpora en la mayoría de carreras, casi que en el 99.9% de las carreras. Muy poquitas carreras son las que no ofrecen este tipo de asignaturas, ¿sí? Entonces, pues, espero que le vean la utilidad. Eh, yo estaré muy presta a colaborarles en las inquietudes, en las dudas. Acuérdense que tenemos 3 medios de comunicación. Uno de ellos es Teams. Ya yo los incluí
a todos, pero no sé si habrá hecho falta alguno, creo que no. Para que, por ejemplo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me lo hagan saber directamente ahí. Por ejemplo, si a veces le pasa a uno, el semestre pasado me pasó, que como que se le quedan a uno en el foro algunas o como que uno sobrepasa una observación de algún estudiante y se quedó sin responder. Entonces, cuando eso ocurre, por favor, háganmelo saber en Teams. Profe, no me revisó a mí. Entonces, yo inmediatamente voy a revisarles los aportes. Bueno, entonces yo creo que ya podemos empezar. Bienvenidos a todos a este periodo académico y espero que puedan aprender muchas cosas, que sea una materia que les aporte no solamente a su vida profesional, sino a su vida personal. Entonces, en todo ámbito estamos viendo estadística, entonces por eso hablamos de ese tipo de situaciones. Aquí yo les tengo preparadita una presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Ok, gracias. Espere que es que yo me adelanté acá, estaba revisando que me haya quedado bien. Entonces, la asignatura de Estadística y Probabilidad, periodo 1601, CIPAS, tarea 1. Entonces, mi nombre es Livia Acosta, mi correo electrónico livia.acosta@unad.edu.co. Bueno, el código de la asignatura, a veces necesitamos buscarlo, 211-622, número de créditos 3, número de fase 5, y esta materia pertenece al combo de ciencias básicas. Bueno, como les decía, mi nombre es Livia Costa, mi formación profesional fue en matemáticas y soy especialista y magíster de estadística. Apenas llevo un semestre en la universidad y pues me ha llamado mucho la atención lo que les hablaba inicialmente de la incursión de la universidad dentro de lo que es el ámbito tecnológico y de de inteligencia artificial. Bueno, entonces aquí les tengo como un chiquito resumen de los momentos. Acuérdense que siempre vamos a tener tres momenticos. En este momento estamos en el momento inicial. La tarea 1 es como una fase exploratoria. Son solamente 8 preguntas. Yo coloqué 10, pero son solamente 8. Acuérdense que tienen 2 intentos. Esas preguntas son simplemente preguntas cerradas, donde usted hace selección de una respuesta. Aquí va a obtener 25 puntos, que corresponde a un 5%. Ya nos quedan poquitos días, más o menos 4. Estará abierto hasta el 16, es decir, el domingo de febrero. Antes de, digamos, el último minuto, 23 horas con 55 minutos. Bueno, entonces, por favor, no perder esos 25 puntos. A veces al final necesitamos 5, 4, pues acumulemos algunos punticos ahí, que es forma sencilla. Bueno, tenemos la unidad 1, que tiene que ver con estadística descriptiva. En esta parte de estadística descriptiva vamos a ver lo que es la tendencia central, la variabilidad, la correlación y la regresión. Entonces, hay en cada una de estas actividades 1, 2 y 3, hay foros donde usted participa, por ejemplo, mostrando sus ejercicios, eh, colocando sus inquietudes. Digamos que cuando usted participa más, tiene la posibilidad de ganarse los 10 punticos. Digamos que para que sea más fácil la lectura del trabajo que ustedes realizan, es mejor presentar su informe en PDF, ¿sí? Y de esa manera pues le podemos dar más fácil respuesta. Ya esta actividad vale 115 puntos, que corresponde a un 23%. Aquí están las fechas.
Entonces va desde el 17 de febrero hasta el 14 de marzo. Entonces ya enseguida vamos con la unidad 2, que es, vamos a ver probabilidades, ¿sí? Las probabilidades, acuérdense lo mismo, van a haber 2 ejercicios, pues significa que van a, como son poquitos, pues va a ser que cada uno tenga una cierta cantidad de enunciados adicionales. Esta también vale 115 puntos, correspondiente al 23%. Esta va del 15 de marzo al 11 de abril. Bueno, aquí la unidad 3 tenemos tarea 4, se llama una fase colaborativa y tiene que ver con las distribuciones de probabilidad. Hay 5 ejercicios. Esas distribuciones, digamos que el foro le presenta 5 distribuciones y cada persona del grupo selecciona una distribución y le van haciendo preguntas sobre esa distribución y va compartiendo sus hallazgos, ¿sí? Y después lo que hacen es un trabajo conjunto de las 5 distribuciones. Cada persona hace sus aportes para completar el trabajo. Esto lleva un acumulado de 120 puntos, un 24%, va del 12 de marzo al 11 de mayo. La última parte es la parte final. La prueba final es una prueba POC, que significa prueba objetiva cerrada. Entonces va a llevar 20 preguntas, tiene 125 puntos de valor y tiene la mayor ponderación, que es del 25%. Entonces habrán actividades para ir preparando todos estos temas, porque todos los temas que se vieron anteriormente se evalúan en la tarea 5 a través de esta prueba POC. Y va del 16 de mayo al 20 de mayo. O sea, usted va a escoger en ese periodo de tiempo una hora que le quede disponible para llenar esa prueba POC. Aquí tenemos la tarea 1, que está el cuestionario de las 8 preguntas para que ustedes lo respondan. Ustedes lo responden y dicen enviar, y de esa manera usted sabe cuántos punticos obtuvo. La tarea 2, digamos que usted desarrolla la tarea 2, pero además debe hacer por lo menos 3 participaciones en el foro, en cada uno de los foros, para que no pierda los 10 punticos. En cada tarea 2, 3 y 4, está el foro. Entonces, si usted participa 3 o más veces, se va a ganar los 10 punticos adicionales, ¿sí? Acuérdense que en la tarea 4 es un trabajo colaborativo. Entonces, de todas maneras, se observa la participación individual y ya en la construcción del trabajo, entonces ya incluye todas las participaciones que ustedes realizaron. Tarea 5 es similar a la tarea 1, sino que es un poco más compleja porque tiene que ver con la argumentación y desarrollo de temas, de tarea 2 a 4. Recuerden que si no entienden algo me pueden ir interrumpiendo, por favor. Entonces recuerden que la tarea 1 y 5 es un cuestionario. Usted va, digamos, más que digamos, usted observa en el entorno de evaluación todo lo que tiene que ver con materiales, OVA, ¿sí? Que el OVA es como una actividad interactiva para que usted trate de aclarar un poco más todas sus inquietudes. Y el entorno de evaluación es donde usted va a ir a desarrollar y aplicar el cuestionario. Entonces, siempre va a ser en la tarea 1 y 5
Prueba de selección múltiple con única respuesta. ¿Sí? Bueno, aquí ya está la tarea 2, 3 y 4. Que les decía que hay que desarrollar ejercicios, hay que hacer lecturas y que insistimos en que si usted tiene participaciones en el foro, se le van a acumular para la calificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la tarea 2 hay 3 ejercicios, en la tarea 3 hay 2 y en la tarea 4 hay 5 ejercicios. Todo esto se encuentra en el entorno de aprendizaje en el foro respectivo. Entonces dice aquí, insistiendo en que a veces se pierden los 10 punticos del foro. Entonces, si usted participa en el foro, va a obtener los puntos y además va a obtener una retroalimentación. Entonces, para que eso sea revisado, es importante que la actividad que usted cuelgue allí en el foro debe estar o bien en Word o en PDF. Debe incluir la pregunta y el desarrollo. Entonces, siempre se van a hacer retroalimentaciones en el foro hasta el jueves anterior a la fecha final de tarea. O sea que, por ejemplo, en nuestro caso, hasta mañana tendríamos fecha de retroalimentación de foro, pero como no tenemos foro, pues no hay lío. Pero ya para tarea 2, 3 y 4 sí. Bien. Dice, la tarea con los ejercicios que deben resolver se encuentra en los archivos de la unidad y en el mensaje de apertura del foro. Entonces, acuérdense que usted encuentra en el entorno de evaluación, va a tarea 2 y ahí le aparecen cuáles son los, digamos, la guía de trabajo que usted va a desarrollar. También aparece lo que usted puede mirar en la parte de bibliografía. Recuerden que se debe usar la plantilla para la entrega de los ejercicios. Entonces, está también en los archivos de la unidad y también se va a colgar en el mensaje de apertura de foro. Entonces, cuando usted ya termine, digamos que usted participó en el foro, ya sabe cómo son los ejercicios, los desarrolla, los complementa y luego, después de que tenga su archivo, va y lo sube al entorno de evaluación y listo, antes de la fecha señalada. Entonces, aquí, en el entorno de evaluación, es donde usted debe buscar subir cada uno de los archivos, ¿sí? Entonces, si es de unidad 1, pues entra en la unidad 1. Si es 2, 2 o unidad 3, ¿sí? Tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Ahí están las ubicaciones de cada uno de los archivos. ¿Con qué recursos cuentan ustedes? Los foros, las explicaciones por ejercicio y bibliografía que aparecen allá en el campus. Lo que estamos haciendo ahorita, el CIPAS, la web conference, que usted, por ejemplo, en la web conference de ayer hicieron una y yo les subí la grabación a Teams, por si tienen dudas. Entonces, ¿cómo pueden contactarme a mí? Por la plataforma, por foro, por correo institucional y por Teams. ¿Qué significa la plataforma? El correo interno de la plataforma, ¿sí? Entonces tenemos varias formas de comunicación, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, alguna tiene que ser efectiva, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna inquietud? No, señora. No, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, que sé que algunos de ustedes no han desarrollado la prueba, es como un pequeño resumencito de algunas cositas que les pueden preguntar, ¿vale? Entonces, a veces uno habla de datos, a veces habla uno de variables. Entonces,
a veces digamos, los datos son valores, ¿sí? Asociados a un rasgo o una propiedad que sirve para distinguir la ocurrencia de algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo edad, entonces edades, entonces alguien me empiezan a dar las edades. Entonces, un dato viene a ser, por ejemplo, 20. 20 es un dato. Es un valor particular, ¿sí? Que está metido dentro de una colección o un conjunto de valores. O digamos que puede ser de un individuo, de un objeto, etc. Y ya una variable es un conjunto de valores, ¿cierto? Que están asociados para caracterizar lo que ocurre dentro de un grupo, ¿sí? Estas permiten distinguir la ocurrencia de algo, el conjunto de valores individuales asociados con una variable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo esto es una variable. ¿Quién me puede citar otras variables? No. A ver, yo les ayudo. Por ejemplo, grado de escolaridad. Entonces, el grado de escolaridad, no me permitió escribir, puede ser primario, secundario, universitario, ¿sí? De posgrado. Bueno, vamos un momentico esto acá. Un momentico, ahí. Otra variable que podríamos citar. A ver. Habla que de la No te entendí. Por favor, repites. asignar una, que serían las actividades. No, se escucha entrecortado. Otra puede ser las preferencias, ¿no? Pues, por ejemplo, le gustan los cómics, entonces dice, no, pocas veces me gusta leerlo, algunas veces, muchas veces, siempre, ¿sí? Puede ser una de preferencias, ¿sí? O, por ejemplo, cuando uno hace degustaciones, pues habla de preferencias y habla de una escala Likert, ¿sí? Para caracterizar esa variable. ¿Quién me da otra variable? A ver, una más, o dos, o más. Digamos, ¿qué Profe, ¿sí? así como usted dijo las edades, puede ser también la estatura de las personas, una variable. Sí, sí, señor. Entonces, fíjense que aquí son como de preguntas básicas, estas que acabamos de seleccionar, pero podríamos hablar de otras que sean exclusivamente del trabajo, ¿cierto? O de la labor. ¿Qué otras variables nos podrían servir? Socioeconómico, Señor, estrato socioeconómico, muy bien, sí, estrato. Bien. ¿Quién más quiere dar otra? Nivel de estudio, no sé. Muy bien, sí, el nivel de estudios. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a colocar algunas, digamos, preguntas que me conducen a una respuesta y voy a determinar qué tipo de variable es, ¿sí? Entonces, espérenme un segundito que yo quiero... Quisiera, espérate, aquí incluir una nueva diapositiva. Ya. Entonces, yo quiero
encontrar que hay tipos de variables. Entonces hay unas variables que son cualitativas y otras que son cuantitativas. Las cualitativas, como su nombre lo indica, son cualidades o atributos. Estas no tienen unidad de medida. ¿Cuáles podrían servirme ahí como variables cualitativas? Pues no tienen, digamos, cuando decimos no tiene unidad de medidas, decimos no se puede medir ni en centímetros, ni en gramos, ni en tiempo, ¿sí? No tiene unidad de medida. ¿Cuáles? A ver, yo le voy a dar uno. Género. Entonces, cuando yo digo el género puede ser femenino o masculino. Y no puedo darle ¿qué? Una unidad de medida. No la tiene. Otra. Dime. Podría ser afiliación religiosa. Sí, señor. Religión. Muy bien. Religión. Entonces podemos escribir, por ejemplo, si es católico, si es cristiano, si es budista, si es hinduista, si es islamita, bueno, otros pongámosle ahí. ¿De acuerdo? Color de los ojos. Muy bien, eso, color o color favorito o color de los ojos, bien. Color de ojos. Entonces diríamos ojos cafés, negros, verdes, grises, azules, marrón. Género de música. Dime. Género de música favorito. Muy bien. Sí, ¿qué música le gusta? Perfecto. A ver, otra más. A ver. Grado de satisfacción, si uno está Muy triste, bien, muy bien. feliz. Vamos a escribir esa que es muy importante. A ver. Grado de satisfacción. ¿Qué opciones le darías? Triste, feliz, satisfecho, Feliz. Puede ser enojado, indiferente también, ¿cierto? enojado. Bueno, enojado. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que este grado de satisfacción yo también podría darle otras categorías, ¿sí? Pero como tú es el que dijiste la variable, entonces quieres medir como el estado de ánimo que tiene la persona en el momento, ¿sí? Bien, muy bien. Estas, acuérdense que son las cualitativas, atributos, no unidad de medida. Aquí vamos ahora con las cuantitativas. En las cuantitativas tienen unidad de medida. O sea que se pueden medir en centímetros, en gramos, en tiempo. Ejemplos. En grados, a mí me salió la pregunta, les voy a ir ahí un puntito. Ah, bueno, La pregunta, algo sobre la temperatura de un aire acondicionado, entonces ahí esa es cuantitativa, para que Exacto, si le exacto. sale La en el... temperatura, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si decimos la temperatura durante esta semana, entonces digamos que ayer, el lunes estuvo en 15 grados centígrados, bueno, depende de donde estemos, ¿no? 18 grados, el lunes, el martes y hoy miércoles, digamos que en 12 grados centígrados. Entonces, fíjense que la temperatura va cambiando día a día, por eso es una variable y es cuantitativa porque tiene esta unidad de medidas en grados centígrados,
¿sí? Bien. ¿Quién me dice otra? Muy bien, por el aporte. Número de hijos en una familia. Muy bien, número de hijos por familia. Entonces diríamos, bueno, puede que la familia Integrantes de la universidad. puede que tenga uno, puede que tenga dos, ¿cierto? Bueno, bien, o tenga más. Dime que por ahí alguien estaba diciendo. Cantidad de integrantes en el aula de clase. ¿Cantidad de integrantes dónde? En el aula de clase. En el aula, muy bien. Número de estudiantes en cada aula La estatura. de la universidad. Muy bien, estatura de los estudiantes. Nunca dejemos como así tan cortada. Si ve que yo trato de escribir número de hijos por familia. Ok. Número de estudiantes en cada aula de la universidad. O sea, no, porque si no, la dejamos suelta, nos queda muy grandota. Entonces tenemos que Abarca mucho, especificar sí, señora. sí, como un espacio. Muy bien. Entonces, digamos que en una hay 20, en otra hay 50, en otra hay 100, 100, etcétera, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, pero las cuantitativas, vamos a ver que las cuantitativas, vamos a seguir escribiendo. Bueno, entonces acuérdense que la primera era cualitativa, las variables. La segunda era cuantitativa. Pero acuérdense que las cuantitativas se pueden dividir, ¿no? Entonces se dividen en discretas y continuas. Entonces, las discretas son las que generalmente hacen saltos y dejan espacios vacíos. O sea, toma este valor y luego pasa este. Luego este pasa este. Entonces, en general, lo que hace es que toma números enteros. Entonces, de las anteriores que habíamos citado, ¿cuáles serían discretas? Siempre, pues acuérdense que un número entero es cuando es completico, ¿no? La número de hijos es discreta. Muy bien, número de hijos. Digamos, números de empleados. Número de empleados En una empresa, en una, bueno. Bueno, en una sucursal, muy bien. Entonces, cada vez que hablo de esa manera, entonces estoy hablando de una variable que es cuantitativa y a la vez es discreta. Entonces me toca darle su apellido, cuantitativa discreta. ¿Listo? Ahora vamos con la cuantitativa continua. Entonces, esta puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un cuisecito. Entonces, vamos a dar 10 minutos. Entonces, digamos que son las 5:30. Eso significa que termina a las 6. Ese es mi intervalo. Pero digamos que hay un estudiante que no, yo ya terminé. Me entregó a las 5:31 con 26 segundos. Y así sucesivamente. Cualquier valor dentro de ese intervalo se puede dar, ¿sí? O sea que esta puede tomar cifras decimales, ¿sí? Cualquier valor, ¿sí? En cambio, cuando era discreta, hacía salticos y dejaba espacios sin llenar, ¿sí? ¿Cuál puede ser cuantitativa? La velocidad de un vehículo. Muy bien, velocidad de un vehículo. Digamos, la velocidad a la que pasan los carros a las 10 de la mañana por la autopista sur, digamos, ¿sí? Entonces, digamos que ahí empieza el velocímetro a medir la velocidad, dice, va a 45 kilómetros por hora, va a 30 kilómetros por hora, va a 31,28 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, aunque algunos valores son enteros, ¿sí? Estos son enteros, también hay posibilidad de números fraccionarios o decimales. Otra que sea continua, a ver. Como por ejemplo, profe, no la colocamos en el ejemplo anterior, pero puede ser que la tasa de natalidad y pues claro, esos son números enteros, ¿no? Sí, Pero pero cuando también, tú calculas la tasa ya se vuelve una
digamos que es del 5.24%. Sí, es Entonces, un tendría registro razón. mediante la estadística. Y Ujú. como Sería la tasa, también, pero en 100 porcentaje. sí, Sí, y puede como ser. también el promedio de peso de los bebés. Ujú. O solamente el peso de los bebés recién nacidos. Entonces, los bebés, por ejemplo, generalmente están alrededor de 3.000. Entonces dice uno 3.128 gramos, 3.254.32 gramos. ¿Sí ve? Aquí ya apareció algo que me dice sí es continuo porque toma un valor como fracción o como decimal. Muy bien. ¿Quedó claro esa partecita? Sí, señora. Vale, gracias. Entonces vamos a seguir aquí con las escalas. Escalas. Escalas de medición. Las escalas de medición sirven para medir estas variables, ya sean las cualitativas o las cuantitativas. Entonces, resulta que aquí algunas cualitativas se pueden medir por una escala nominal y otras se pueden medir por escala ordinal. Aquí las cuantitativas se pueden medir en escala de intervalo o de razón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de escala nominal, es porque, por ejemplo, una variable cualitativa puede ser el género, ¿no? Es femenino y masculino. Entonces, yo le puedo asignar a las mujeres 1 y a los hombres 2 y estoy transformando en escala de medición, pero el 1 no me significa un valor, sino un identificador. O sea, 2 solamente me identifica que es un hombre, ¿sí? Y 1 me identifica que es una mujer, ¿sí? Por ejemplo, algo práctico cuando uno va a un partido y ve a los jugadores con el número en su espalda, pues ese número no significa que él sea un jugador regular porque tiene el número 5, sino que lo identifica y de esa manera, digamos que el árbitro puede identificar, colocar los goles, las fallas, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese tipo de escala nominal, ¿qué otra variable nos serviría para colocar allí? Yo coloqué el género, ¿ustedes qué colocarían? Ya lo había dicho, tutora, las profesiones y el color de ojos serían variables nominales. Variables cualitativas nominales, ¿cierto? Cualitativas, sí, señora. Bien, pero medidas en escala nominal. A veces le dicen cualitativa nominal, precisamente porque tienen las dos características de ser cualitativa y nominal. Muy bien. Nominal. Sí, Entonces señora. decíamos que profesión fue que dijiste. Profesiones, color de ojos. Profesión. Entonces, por ejemplo, es arquitecto, ingeniero, bueno, etcétera, ¿cierto? Contador, administrador, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso no significa que, digamos que estos valores yo puedo asignarles, por ejemplo, un número 1, 2, 3, ¿cierto? Y este número me sirve para identificar. Entonces, cada vez que yo teclee allá en el computador, en la base de datos 1, me va a dar que es ingeniero, ¿cierto? O sea, ya sé que si anoto 1, es que es ingeniero. Si anoto 2 es porque es contador y no tengo que escribir contador, ¿sí? Entonces, en ese caso, con esas variables, cuando tienen unas mediciones que no pueden ser ordenadas ni jerarquizadas, se llama una escala nominal. Cuando yo hablo de escala ordinal, como es mi segundo caso, entonces va a ser una variable cualitativa ordinal. Entonces significa que es una variable cualitativa, pero que tiene orden o jerarquía. ¿Cuál me serviría? Un ejemplito.
Profe, la posición de llegada de los concursantes de una competencia Muy de bien. atletismo. Posición de llegadas. Primera, segunda. Bueno, así muy bien. Uno como, ¿qué otro nos serviría ahí? Ese está muy bien. Rango militar, como Muy por bien, ejemplo rango militar. soldado, cabo, sargento, teniente, Uy, capitán. sabes hartísimo de eso. Muy bien. Excelente, sí. Entonces, es cualitativa y tiene un orden, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablan de premiación en una competencia, entonces tiene medalla de bronce, plata, oro, ¿sí? Entonces ahí está jerarquizando un orden, ¿sí ven? Entonces la variable sigue siendo cualitativa, pero hay un orden. Entonces miren la diferencia entre las dos. La nominal no lleva orden y la ordinal sí tiene una jerarquía o un orden, ¿sí? Bien. ¿Listos hasta ahí? Entonces significa que las variables cualitativas se pueden medir en escala nominal u ordinal, no más, ¿sí? Ahora nos vamos con las variables cuantitativas que se pueden medir en una escala de intervalo o una escala de razón. Entonces, aquí no hay un cero real. No hay cero real, que significa que, digamos, el punto de partida no tiene que ser de cero, sino que yo lo identifico. Por ejemplo, digamos que ayer tuvimos una temperatura de 18 grados centígrados y hoy tenemos de 12 grados centígrados. Para poder aplicar la escala de intervalo, yo comparo y digo, uy, se redujo la temperatura de ayer a hoy 6 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Una resta. Y digo, ¿qué pasó? Descendió la temperatura 6 grados de ayer a hoy. Digamos que esa escala se ve más fácilmente proyectada cuando ustedes ven los indicadores económicos en los noticieros, ¿no? Dicen dólar. Ayer estuvo en 4.150. Hoy está en 4.200. Luego subió 50 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que usted está contrastando. Entonces, fíjense que la cuantitativa significa que los valores tienen orden, ¿cierto? Y yo los puedo sumar, los puedo operar, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Operar, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ese contraste, estoy aplicando la escala de intervalo. Si es escala de razón, es porque digo, bueno, precio del dólar este mes, precio del dólar. Entonces, aquí están todos los valores, 4.000, 4.100, 4.300, pero para que ese precio del dólar esté en 4.000, en algún momento tuvo que haber empezado, o sea, significa que empezó en 0 pesos. Y en algún momento, entonces, empezó en 0 pesos y ya empezó a cambiar el precio del dólar a través del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una escala de razón, significa que aquí sí hay un cero real, que es el punto de partida donde nosotros nos metimos a que nuestra moneda fuera medida a través o contrastada a través del dólar para poder hacer intercambios. Entonces, por ejemplo, yo digo, precio del dólar el 11 de febrero, entonces alguien dice 4.150. Ese valor me está determinando que es una escala de razón, ¿de acuerdo? Escala de razón. Entonces, cuando yo identifico un valor, dentro de los valores de esa variable, estoy diciendo una escala de razón. Y si yo estoy contrastando dos periodos de tiempo para hacer una resta y decir si bajó o si aumentó, entonces digo, es una escala de intervalo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Perfecto.
¿quién me puede dar un ejemplito sobre una escala de razón? A ver, un poquito diferente, no sé. Pues, profe, como usted estaba diciendo, yo le iba a preguntar, pues, sobre la bolsa de valores. Sí, perfecto. Es una escala de intervalo, ¿cierto? Pues depende. Si tú lo contrastas, comparas, sí. Pero si citas un valor nomás, por ejemplo, la cotización del barril de petróleo hoy, tal valor, entonces significa que no estás contrastando. Esa es de razón. En cambio, si dices del 24 de enero al 11 de enero, ¿qué pasó con la cotización del barril de petróleo? Entonces tú miras cuánto valió acá y si ha subido o ha aumentado, ¿sí? Y en cuánto. ¿Sí? Ahora sí. Sí, señora. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos. ¿O hay alguna preguntita por ahí? Bueno, ahí en la fase exploratoria nos hablan de la media, que la veremos en más detalle en próximas clases, pero mi objetivo es como brindarles un apoyo para su quiz, el cuestionario que van a hacer ahora. Entonces, la media es un promedio. ¿Por qué es un promedio? Sí, la media se va a calcular siempre para variables cuantitativas. Entonces, yo digo, por ejemplo, entonces tengo 5, 6, 7. ¿Cuál es la media de esos tres valores? Entonces, yo digo, coja el 7, quítele una unidad y pásele al 5. Entonces, todos quedan convertidos en 6. Eso quiere decir que la media es igual a 6. Por eso se habla de un promedio, ¿sí? Para calcular la media siempre se cogen los datos, la cantidad de datos que uno tenga, se suman y se dividen en la cantidad de datos. Aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Tengo 5 datos, entonces sumo los 5 datos, los divido en 5, hago la operación y me dice que la edad promedio de los 5 estudiantes es de 20 años. Entonces simplemente eso es lo que van a hacer para calcular la media. Entonces, si tienen 3 datos, cogen el primer dato, segundo dato, tercer dato. Como son 3 datos, dividen en 3. Depende de la cantidad de datos, ¿no? Aquí son 5, ¿no? 2, 3, 4, 5. Por eso se divide entre 5. Así de fácil. Acuérdense que ustedes saben calcular la nota promedio, ¿cierto? Cuando todas las notas tienen el mismo peso, ¿sí? Bueno. Otro concepto básico es la mediana. La mediana siempre se va a calcular para variables cuantitativas. Solamente. O sea que usted cuando vaya a calcular una mediana tiene que ordenar los datos en forma ascendente, desde el más chiquitico hasta el más grande. Digamos que tenemos 8, 15, 21, 2 y 10. Entonces yo voy a ordenar estos datos. Entonces digo, ¿cuántos datos tengo? Tengo 5 datos. Ordenemos. El más chiquito es 2. El siguiente es 8. El siguiente es 10. El siguiente es 15. Y el siguiente es 21. Entonces yo voy a buscar que ocurra esto. Entonces yo voy a dejar la mitad de datos por debajo y la mitad de datos por encima. ¿Quién quedó ahí? Luego la mediana es 10. ¿Sí? Es el dato que queda en el centro. Entonces, siempre se va a leer desde aquí hasta acá está el primer 50%. De aquí hasta el último valor está el 50% más grande. Y aquí el más chiquito. ¿Sí? Bueno, alguien diría, y bueno, y si tengo un número de datos par, no va a pasar eso. Digamos que tengamos 8, 12, 15 y 24. Alguien dice, aquí dejo este y dejo este. ¿Qué hago con estos dos para calcular la mediana? ¿Quién me dice? Aproxima no sé, sería ¿Qué operación hacemos con estos dos? 13,5.
A ver, ¿qué haríamos siempre que tenemos dos valores ahí? Calcular el promedio entre estos dos. El 2 ¿Qué me es daría 15 y la mitad. 22 que te da lo que tú me dijiste? 13.2, 13.5, perdón. Entonces, la mediana en este caso sería 13,5, ¿sí? Entonces, fíjense que si tengo un número de datos impar, es más fácil porque hay un centro, ¿sí? Pero si tengo un número de datos par, pues me toca tomar los dos valores que quedan en el centro y calcular el promedio para obtener la mediana. ¿Listo? Bueno, y nos queda, digamos que nosotros en el otro CIPAS hablaremos de medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Esas tres. Ya hablamos de la media, de la mediana. Entonces, estas dos son para datos cuantitativos. Y la moda va a ser el dato que más se repite dentro de una distribución y tiene una ventaja que se puede calcular para variables cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, si yo hablo de estrato de los estudiantes, por ejemplo, o estrato de los empleados. Entonces yo digo aquí estrato, yo digo, escribamos así, bajo, medio y alto. Y aquí voy a mirar cuántas personas hay. Entonces, la moda es digamos, esta es como la frecuencia. Entonces quiere decir que en estrato bajo hay 15 personas, en estrato medio hay 75 personas y en estrato alto hay 25 personas. Eso quiere decir que donde hay más personas es en el estrato medio. O sea que la moda viene a ser el estrato medio porque es donde está la mayoría de personas. ¿Sí ven? Pero puede haber una distribución donde no hay moda. ¿Sí? Por ejemplo, edades. Digamos que hay 12, 18, 19, 24 y 23. Ningún dato se repitió. O sea que aquí no hay moda. No hay moda. O puede haber una distribución donde yo tenga varias modas, por ejemplo, X y F, digamos, número de materias que vea en el periodo académico. Entonces está viendo 3, 4, 5, 6, digamos 7. Aquí hay 12 personas, aquí hay 15, aquí hay 12, aquí hay, perdón, digamos 15 y aquí hay 2. Entonces yo digo, ¿aquí cuál es la moda? Entonces yo digo, la moda es donde está la mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 15. 12 y 15 serían las dos, porque hay dos 12 y hay dos 15. No, el 12 no, porque es más chiquito y es la máxima Ah, sí, frecuencia. señora. Sí, señor. Okay. Muy bien, Sí, sí. digamos que por eso coloqué el 12 como para que cayéramos ahí en cuenta. La Entonces, cascarita. la cascarita, sí, señor. Entonces, aquí diríamos que la mayoría de personas ven o 4 o 6 materias en el periodo académico. ¿Sí ven? Y esa corresponde a, entonces, moda 1 es 4, moda 2 es 6. Acuérdense que las medidas se calculan sobre la variable, pero se identifica sobre la frecuencia, ¿sí? Porque lo que me interesa a mí es la variable. ¿Listos? Y hasta ahí estamos. No sé si tengan alguna inquietud, duda, algo que quieran que les muestre. Todos pudieron llenar su asistencia. Todos pudieron llenar su asistencia.
¿Sí? Sin ningún inconveniente llenaron la La asistencia. asistencia es de la plataforma Dale Asistir, ¿sí? Sí, señora. Donde uno confirma la asistencia, tú vas al, ¿cómo se llama? Al campus y ahí te aparece el CIPAS que tú programaste. Y Sí, entonces tú sí, le dices desde ahí sí. confirmar. Sí, eso. Pensé que de pronto una planilla. No sé, desde ahí sí, señora. Ah, perfecto. No sé si tengan alguna duda de alguna cosita, alguna inquietud. Acuérdense que yo estoy pendiente de ustedes, ¿sí? No se vayan a preocupar por preguntarme lo que quieran. Ahí estamos disponibles para eso, para colaborarles, para ayudarles. Y de aquí, ¿a quiénes les falta llenar el cuestionario? ¿Ya todos lo llenaron? Ah, acuérdense que tienen 2 intentos, ¿no? Pues si ya hicieron el primer intento, pueden hacer un segundo intento. ¿Vale? Bueno, entonces, un abrazo para todos. Bienvenidos. Pregunten lo que quieran sin ninguna timidez, porque a veces no avanzamos porque estamos enredados en una cosa muy sencilla, pero no la entendemos. Entonces, todos tenemos derecho a tener nuestros momenticos de que si nos ayudan un poquitico, salimos adelante. Entonces, ahí estamos pendientes, ¿vale? Gracias. Gracias, profe. Un abracito para todos. Que pasen feliz noche ya. Igualmente, profe. Vale, Muy bien. cuídense mucho. Queda la grabación, entonces yo se las coloco en el Teams.